Probablemente uno de los mejores libros de predicación en la iglesia adventista lo escribió el pastor H.M.S. Richards. Él vivía en Glendale, California, y yo vivía como a unas 7, 8 cuadras de la casa de él. Ese hombre tenía una biblioteca, un santo varón de Dios. Fueron los fundadores de los Heraldos del Rey. Y ese libro de predicación que él escribió hace muchos años fue el resultado de una serie, de un simposio de predicación. Andrews cada año tiene un simposio de predicación y se invitan a predicadores de los más grandes que existen, adventistas y no adventistas, y él fue uno de los primeros. Se grabaron las charlas y se produjeron en un libro que se titula Apacienta mis ovejas, o el rebaño. En inglés es Feed My Sheep. Y él dice varias cosas en ese libro que a mí me interesan mucho. Una es que dice que a la hora de la predicación es bueno ver a los ojos de las personas. Dice, y hay predicadores que parecen gallinas bebiendo agua, lo que yo ya usé. Eso lo dijo él, yo no lo inventé. Yo la mayoría, inclusive, yo enseño predicación de planta. Allá una de las clases que yo enseño en Andrews es de planta, y los alumnos tienen que preparar sermones. El hijo del pastor Armando fue alumno mío, unos chicos que predican unos sermones maravillosos, y yo los escucho, los hago, me los fusilo y después me los vengo y se los predico a ustedes, y eso es ya, pero él dice que hay textos en la Biblia que están como levantando las manos, que diciendo, predícame, predícame. Ya lo escucharon, ¿cierto? Y para los grupos pequeños, recuerden, son 4, les di 4 pasos. La selección, seleccione esos textos. Y vamos a buscar, yo tengo una lista acá, bastantes textos, pero nada más les voy a dar un ejercicio pequeñito y vamos a entrar en otras áreas de los grupos pequeños también. Mañana decidí que mañana lo voy a concentrar en el liderazgo de grupos pequeños. Pero esta idea de seleccionar esos textos es muy, muy, muy importante. Usted debe tener una lista, y es bueno que esa lista esté contextualizada, que los miembros del grupo pequeño contribuyan a escoger esos textos. Con frecuencia nuestros textos favoritos son los mejores, y todos tenemos un texto favorito. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años de edad. Y pues para mí fue muy duro. Yo tenía 12 años, me tuve que ir a vivir con mis abuelos. Vivían literalmente en la selva, porque cuando tú tienes que echar, era en una época en que en Golfito, Costa Rica, Puerto Jiménez, por allá, no habían leyes de deforestación, así que mi abuelo tenía un aserradero y él aserraba maderas finas como mahogany, que en español se dice caoba. Y la caoba es muy famosa porque la caoba es la madera que utilizan, ven esa madera marrón en las guitarras finas de concierto, es caoba. Al frente de la guitarra va pino, porque el pino es una de las maderas que tiene más resonancia. Entonces él aserraba esas maderas finas, y yo fui a vivir, pero había que echar a los monos de la cocina de la casa para que no se comieran la comida. Así que yo estuve en ese lugar bien remoto. El asunto es que la selección mis padres se habían divorciado, una vez leyendo los salmos, leí el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová siempre me sostendrá o me protegerá. Y de ahí tú puedes discutir de tu texto favorito, pero hay textos que tienen más potencial que otros, y los textos que tienen más potencial son los que tienen más verbos y
adjetivos, las características del cristiano y verbos. Así que haga una lista. Haga una lista. Mientras usted va leyendo el año bíblico, haga una lista de esos textos que están como levantando la mano diciendo: predícame, predícame. Y ya tú vas a tener material. La división produce material. Y déjenme decirles, yo estuve en un congreso de laicos de grupos pequeños, creo que fue hace unas 3 semanas, 4 semanas en Chiapas, en Río de Janeiro. Tú no estuviste ahí, ¿no? En Río de Janeiro, y me di cuenta por primera vez, la división ha producido las doctrinas fundamentales, un libro para grupos pequeños. Hermanos, y déjenme decirlo, consíganlo, cómprenlo si es necesario, porque eso es muy bueno. Es interactivo. Tiene preguntas, eso es fabuloso, ya está hecho, pero igual son 27 o 28 temas. Usted puede, una vez que acabe ese estudio, usar otras ideas con los versículos. Lo que les voy a pedir ahora es que en 2 minutos, comparta con la persona que está a la par suya un texto que usted sabe que tiene potencial para discusión en grupos pequeños. No tiene que ser un texto muy grande, preferiblemente un texto con unos 2, 3 versículos lo más. Hagan ahora, 2 minutos les voy a dar. Texto, puede ser su texto favorito de la Biblia o algún otro que usted tenga en mente. A ver, les voy a dar un par de minutos. Bien, mis hermanos, a ver, con voz de trueno, todos en silencio para escuchar algo. A ver, de este lado, alguien que tiene un texto que tiene potencial para discusión, que tiene verbos, pónganse pie y léalo con voz de trueno. Diga dónde se encuentra y léalo con voz de trueno. A ver, hermano. El libro de Mateo 28, 18 a 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. ¿No es cierto que tiene potencial para discusión? Increíble, especialmente para la aplicación. En la aplicación, ustedes, hermanos, ¿qué vamos a hacer como grupo esta semana para testificar y cumplir con la gran comisión? A ver, allá, hermanita. 1 Corintios 9, 28, 22. Pablo se adaptó a la audiencia para salvar a un mayor número de personas. Qué tremendo este Pablo, ¿eh? Uno de este grupo y seguimos adelante. A ver, hermano o hermana, hermano. Ajá.
Magnífico. Ahora, hermanos, entonces son 4 pasos. Primero es selección. Segundo, observación. Tercero, interacción. Cuarto, la aplicación es muy importante. Y para SAL, esta escuela, Seminario Adventista Laico, recuerden, es un acróstico. En inglés le dicen acronym. Y hay acrósticos que a veces uno no entiende muy bien. En Perú, por ejemplo, el peruano tiene mucho sentido de humor. ¿Saben lo que significa ADRA en Perú? Adventistas donando ropa americana, eso es lo que dicen. En realidad significa otra cosa. Pero ¿saben qué? ADRA en Perú está haciendo muy bien, como en ningún otro lugar. Ayudan a la gente cómo arreglar el terreno y todo. Pero SAL, Seminario Adventista Laico, hay otro acronismo que tiene que ver con automóviles. Hay un automóvil que se llama Ford. Y hay gente que cree que Ford era el apellido de un hombre, pero es mentira, es un acróstico. Fabricación ordinaria y reparación diaria. Yo no compro más de esos automóviles. Pero hermanos, recuerden, es selección, observación, interacción y aplicación. Ahora, en los grupos pequeños hay 2 cosas que yo les voy a recomendar que implementen, que está en tono con lo que sugirió el pastor Ferreira. La oración. ¿Recuerdan? Vamos a orar. La oración es muy importante. Y hace muchos años, yo estaba en Nueva York y allá implementaban una estrategia para orar en una iglesita donde yo di una semana de oración. Se llamaba Mi Hermano de Oración por 7 días. Sí, es Mi Hermano de Oración por 7 días. ¿Y saben en qué consiste? En que en la reunión el líder imprime los nombres de cada participante con su teléfono. Nombre y teléfono. Y al final de la reunión del grupo pequeño, los pone en un canasto, los revuelve y yo, digamos, que agarre la del pastor Concepción. Él no sabe que yo agarré el nombre de él y yo voy a orar por él toda esa semana. Y el viernes, preferible, puede ser otro día, el viernes de noche yo lo llamo al pastor Concepción o al hermano y le digo: hermano, quiero informarle que esta semana estuve orando por usted. ¿Cómo le fue? Le veo mañana en la iglesia. Eso va a ayudar a aumentar la asistencia a la iglesia y vamos a estar los unos por los otros. Orar a las 7 de la mañana, a 7 de la noche, pero en el grupo pequeño tener otra estrategia para orar por esa misma persona todos los días. Todos los días. Ahora, si al hermano no le fue bien, eso es otra historia. Oiga, pastor, estuve orando por usted toda esta semana, ¿cómo le fue? Ay, pastor, me fue por un quebrado, como un quebrado. Ya mejor ni ore más por mí, me va a decir, ¿no es cierto? Esperamos que no. La oración tiene poder. Mi hermano de oración, y él a su vez va a agarrar el nombre de otra persona y así se van a ir rotando. Cuando una persona no tiene teléfono, que hay, ahora casi todo mundo tiene teléfono. Casi todo mundo tiene teléfono. Es una de las maravillas de la comunicación. Entonces, si usted no tiene teléfono, a la siguiente semana, cuando se reúne el grupo, usted le dice: ¿sabe, pastor? Estuve orando por usted esta semana. Me alegro mucho, ¿cómo le ha ido? Y tener diálogo, pero el asunto es que la persona sepa. Mi hermano de oración por 7 días. Esa es una. Lo otro es que para fomentar lo que se llama, que dijo el pastor, fellowship, ¿cómo sería? Confraternidad. Saben que con
conocernos en el grupo es fundamental, y eso es lo que va a traer cohesión, unidad, sincretismo social, que vaya a haber cariño entre los hermanos. Es hacer una sesión que la encuentran ustedes en la página número 6. Conocerle es amarle. Y les he dado preguntas. Hay 60 preguntas. Conocerle es amarle. Unos 5 minutos. No más de 10 minutos para esta sesión. Conocerle es amarle. Un hermano por allá atrás me dijo: pastor, el grupo pequeño mío dura 1 hora, ¿está bien? Yo le dije: está perfecto. Ya especialmente dentro de la semana, cuando la gente tiene que ir a trabajar al día siguiente, no más de 1 hora. No lo alargue mucho, no lo alargue mucho. Pero usted puede hacer preguntas. Y yo agarré a esta idea cuando yo era líder de grupos pequeños. Yo mismo como pastor de iglesia tenía mi grupo pequeño, y había una hermana, y esta hermana era centroamericana y había empezado medicina en El Salvador, y llegó a los Estados Unidos por las barreras del inglés, por asuntos migratorios, no pudo entrar a la universidad. ¿Y saben lo que hacía ahora? Limpiaba casas. Y entonces le preguntamos, la pregunta de discusión ese día fue: si usted quisiera hacer algo en la vida, ¿qué le gustaría hacer? Y ella dijo al grupo: mi sueño siempre ha sido la medicina. Hoy día ella es enfermera, no terminó medicina, pero estudió enfermería allá. El conocer qué es lo que nos gusta, y así entre nosotros nos vamos a apoyar. Mira, escuché que se está abriendo una vacante en esta área, ¿por qué no tratas de hacer esto? Entonces hay preguntas y vamos a practicar una de ellas. Noten la número 3. Describa cuál ha sido la experiencia más hermosa de su vida. Esa sería una linda pregunta de discusión. Pero vamos a discutir la otra. Mencione el nombre de una persona que no sean sus padres, que haya influenciado positivamente en su vida, e indique cómo fue que influyó. Entonces, la forma como usted lo puede hacer es que una semana, el grupo son 8 personas, digamos, que sean 8. Una semana le toca a una persona con la misma pregunta. 5 minutos, 5 minutos. Siguiente semana, otra persona. La siguiente semana, otra persona. Si no, lo que puedes hacer es lo que voy a hacer ahora. Con la persona que está a la par suya, indique, sin considerar sus padres, a qué persona ha influenciado en su vida positivamente y cómo. Hágalo. Les voy a dar un par de minutos a cada uno. Vamos a hacerlo. Hágalo.
Ahora sí, permita que la otra persona pueda compartir con usted quién ha sido la persona que le ha influenciado en su vida positivamente. Muy bien. Fíjese, esta es otra forma de interactuar. Acá hay un hermano. Quisiera ponerse en pie para compartir. ¿Qué persona que no sean sus padres ha influenciado por usted? Si hubiera un micrófono sería mejor. ¿Qué persona ha influenciado en su vida positivamente? ¿Y por qué? ¿Cómo? Muy buena tarde, hermanos. Mi nombre es Rodolfo Caicedo, lo que queda de mí. Le doy, bien. Entonces, yo creo algo muy bonito. Cuando otros están hablando, se dice que los demás escuchan. Hermanos, yo los quiero bastante. Algo muy importante. Antes de conocer a mi esposa, yo andaba. Entonces, cuando la conocí a ella, prácticamente ya no tenía la ayuda de padre ni madre. Y por medio de ella, claro, yo quiero decirle que necesito muy bonito, ojalá pueda decir cómo, pero más adelante, que hay un programa después, cómo fue que yo acepté el mensaje del Evangelio eterno de la verdad. Así que su esposa, después de sus padres, su esposa es la persona que ha influenciado más y positivamente. Aún más. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Y fue muy bonito. Mire, yo fui a una farmacia y en esa farmacia estaba ella. A mí me gustaba siempre las damas que tuviesen el cabello largo. Y cuando veo a esa dama con un cabello que hasta que cuando soplaba el viento, y yo llegué, yo era muy tímido. Entonces yo llegué a donde ella estaba y le dije así: ¿cómo estás, preciosa? En la frente sin conocerla. Sí. Bueno, me dio valor cuando la vi. Y le digo, ¿cómo usted se llama? Dice, Aivilo Afodnem. Aivilo Afodnem. Entonces, como yo capté qué me quiso hacer ella, fue no decirme la verdad. Y yo le dije, mi nombre es Ofrodol Sedokai. Muy bien, ahora noten, hermanos, en un grupo pequeño, una experiencia así es maravillosa, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace, el siguiente paso es
que se le da la oportunidad a que la otra persona comparta. O lo que se puede hacer es que, por ejemplo, el hermano compartió con otra persona la experiencia de él. Entonces, que el hermano relate la experiencia de él y él relata la experiencia del hermano. Hay muchas formas. Muchas gracias, mi hermanito. Y algo muy bonito, ¿ah? No, ya está bien. Desde ya. aquella época todavía estamos juntos. Muy bien. Desde 1963. Felicidades. Así que, hermanos, esa es una forma. Tienen 60 preguntas diferentes. 60 preguntas. Y usted, por supuesto, puede añadir más preguntas. Ahora, hermanos, mi última parte es bíblica y también tiene que ver con instrucción, pero al mismo tiempo forma parte de una meditación. Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos sus embajadores, para que su iglesia crezca. Y estuve pensando, estamos rodeados de árboles. La Biblia usa muchas metáforas. Por ejemplo, nos compara con miembros del reino animal. Algunos son bravos como una avispa, otros son como serpientes junto al camino. Hablan algunos como lobos rapaces, y nos menciona como ovejas. Pero también habla del mundo, o habla de la iglesia utilizando la metáfora de la pesca. Nosotros somos pescadores y Dios nos ha dado la responsabilidad para que traigamos peces a la iglesia. En esta metáfora, la iglesia es entonces un acuario al cual tú vas a traer peces de toda clase, de todo color, de todo tamaño, de toda edad. Con frecuencia lo que ocurre es que cuando la iglesia se llena, el acuario está lleno, en vez de seguir pescando, nos convertimos en cuidadores de acuarios. Ahora, yo vivo en un lugar que es muy frío y vivo a la par de un lago que se congela. En el patio de la casa, ahí yo salgo a pescar cuando tengo deseos, y yo hago lo que llaman en inglés catch and release. Hago por ejercicio, los agarro y les saco el anzuelito y los dejo ir. Cuando la temperatura del agua sube de bajo cero a más o menos 65 grados Fahrenheit, que viene siendo unos 22 centígrados más o menos, esos peces tienen un hambre voraz. En una hora y media agarramos hasta 30, 40 y yo los dejo ir. Hay mucha corvina de agua dulce, bass, large mouth bass, de esos que tienen una boca bien grande, y hay otros tipos. Pero para pescar en hielo, mis hermanos, hay que quebrar el hielo, hay que usar cierto tipo de carnada, y es frío, el viento pega, y he tenido unas experiencias increíbles pescando en hielo. Pero estamos pescando en una sociedad fría. Como dirían en portugués, de gracia, pescando no hielo. Pescando en lugares. Gente, no le interesan las cosas de Dios. Los estadios se llenan, la televisión, los salones de baile, los discos, pero la iglesia no. Estamos pescando en una sociedad fría, helada. La carnada que usamos es importante. ¿Cómo presentamos el evangelio?
Y recuerdo que normalmente lo que se hace allá es que los que son profesionales tienen una broca de esas, una broca dicen a bit, que le abren grande. Algunos hasta tienen eléctrico, porque a veces el hielo está a 1 metro de espesor, así que si uno lo tiene que picar lleva bastante tiempo. Haces el agujero, inmediatamente se empieza a formar una película de hielo arriba, de hielo que hay que sacarlo. Y llego yo, me llevó media hora para abrir el agujero, había como 1,5 pies de espesor el hielo. Me senté en un recipiente de 5 galones vacío, y entonces la caña de pescar es cortita, es chiquita, es una caña especial, y en esa época se pesca con unos gusanos blancos, chicos, son como de 1 centímetro, 1,5 centímetros, le llaman wax worms, wax como que si fuera cera. Y son chiquitos, así que yo compré un par de docenas de esos gusanitos y empecé, echaba la cuerda y no pescaba y no picaban y no mordían y yo estaba ya desesperado 1 hora. Porque en el agua generalmente muerde el pez cuando el agua está caliente. Y de repente vino un niño como de 12 años y agarró con su broca grande, en 2 minutos hizo el agujero, se sentó y empezó a poner carnada. Y echaba y ¡pum! Agarraba uno, y tiraba y agarraba otro. 10 minutos llevaba como 8 peces. Y yo le pregunté al chico, ¿qué usas de carnada? What are you using for bait? Y el chico dijo, y no lo entendí. Yo pensaba que tenía un impedimento de habla, así que me dio pena. Pero el chico sigue y tira y otro. Ya cuando llevaba como 20, en menos de media hora, yo le dije, mira, ¿qué carnada estás usando? Y escupió, los gusanos blancos los tenía en la boca, dice, waxworms. Y entonces lo que ocurre es que yo los había dejado afuera, se habían congelado, estaban tiesos, estaban muertos, y cuando los ponían en el anzuelo no tiraban el juguito, y eso era. Entonces, cuando estamos pescando, mis hermanos, tenemos que presentar el evangelio en una forma atractiva, en una forma agradable. Cuando ya tú das un estudio bíblico y la gente no quiere seguir, muchas veces es por la forma como presentamos en el evangelio. Tenemos que presentarlo en forma atractiva. Así que la Biblia compara nuestra responsabilidad y compara al cristiano no solo con miembros del reino animal, pero también con el reino mineral. Vosotros sois la sal de la tierra. Yo estuve en Camboya hace algunos años, 48 horas para llegar a Camboya, 7 aviones, South Bend, Chicago, Los Ángeles, Nayarita, Japón, Bangkok, Tailandia, Phnom Penh. Eso fue un viaje larguísimo. Estaba con los pastores, 25 pastores en Camboya. Cruzamos el borde, el río Mekong, estuve en Vietnam. Una experiencia muy interesante. Arroz en la mañana, arroz al mediodía y arroz en la noche, sin sal. Fue una experiencia misionera increíble. Y era de ese arroz que está no es el arroz como el que hacen acá en Panamá, sueltito, ¿no es cierto? Ahora yo me comí en Costa Rica le dicen gallo pinto, agarré uno y comí, después le metí más y se viene para acá, y ojalá se fuera la comida a los músculos o a otro lado, pero se queda acá. Si alguno de ustedes sufre y quiere bajar de acá en la escritura, lo mejor es un limón, una lima de esas grandotas, te la pasas así, bien grande así, un limón, eso es lo más seguro, eso es. Pero yo estoy comiendo arroz en la mañana, arroz al mediodía y arroz en la tarde. Y fíjese que cuando llegué
Estos hermanos se ríen por nada, pastor. Qué bárbaro, ya. Llegué a la casa y me dice mi hijo, le conté a mi hijo esa historia y me dice, papi, me dice, ¿sabes por qué ellos tienen los ojos así ovalados? No, le dije, porque cada vez en la mañana, al mediodía y en la tarde, oh no, rice again. Entonces, otra vez arroz, otra vez arroz. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Mis hermanos, a veces nosotros los adultos, nosotros los fosilizados, maltratamos a las generaciones más jóvenes de nuestra iglesia, o podemos maltratar a nuestras parejas. Somos muy duros. Ese tipo de esposo que cuando la mascota, el perrito, escucha el automóvil porque los tienen un oído fabuloso, a las 2 cuadras el perrito se va wow, wow, y se mete debajo de la cama y se esconde. Y la esposa le dice a los hijos, hijos, vayan, escóndanse porque llegó papi. Y después el padre se para el sábado en la iglesia a decir las cosas más lindas que hay. No, tenemos que predicar con el ejemplo. No sé si ustedes escucharon la oración de la esposa de un anciano de iglesia que le pedía a Dios y le decía, Señor, yo te pido que me des paciencia para lidiar con mi marido. Te pido paciencia y no fuerza, porque si me dieras fuerza creo que lo mataría a puñetazos, dirías. Porque muchos de ellos merecen que les den. Tenemos la sal, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, especialmente cuando estamos hablando del Evangelio. ¿Comprenden? Cuando hablamos del Evangelio. Pero en esta tarde yo voy a hablarles de otra metáfora. Es mi metáfora favorita. Está en Salmo 1. Busquen en sus Biblias, si ustedes pudieran buscar en sus Biblias el Salmo 1. Salmo 1. Un salmo muy conocido. Dichoso el hombre y la mujer. Ustedes recordarán que la Biblia fue escrita en una época en que no se utilizaba lenguaje inclusivo, all inclusive language, generic language. Hoy día los libros todos hablan de hombre y mujer, él o ella, o se escribe en plural. Y hasta la terminología ha cambiado. Por ejemplo, cuando yo fui a los Estados Unidos, para decir bombero, allá se decía fireman o fireman. Lo cambiaron. Ahora se dicen firefighter, peleadores de incendios. O decían, por ejemplo, policía. Decían policeman o policeman en plural. Lo cambiaron. Ahora se dice police officer. O decían, por ejemplo, cartero, mailman. Hoy día ya no. Le dicen mail carrier, que carga el correo. En los días de la Biblia no existía. Por eso cuando dice acá, bienaventurado el hombre, está involucrando a las mujeres. Bienaventurado el ser humano que no anda en camino de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes en la ley de Jehová se deleita y medita día y noche. Y noten el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿No quisieras que tu grupo pequeño, tu familia, florezca como estos árboles, que dan fruto a su tiempo, que está siempre alegre? ¿Han visto ustedes esos cristianos de cara larga que creen inclusive que reírse es pecado? Si
Si ustedes leyeran, yo estoy en el área de pedagogía, hay una gran cantidad de escritos empíricos, experimentos, estudios empíricos donde muestran los beneficios del sentido de humor. Salomón habla también, el corazón alegre constituye buen remedio. Pero el humor sano hace que una enzima que el cuerpo, no recuerdo el nombre de la enzima, es un nombre científico técnico, que ayuda a la memoria y captura la atención. Y eso se aplica también a la predicación. Un líder de grupo pequeño sin sentido de humor es como un pedazo de pan seco, tiene pocos nutrientes y es difícil de tragar. Hay que usar, no elaborarlo, pero es bueno utilizar un poco el sentido de humor, no es malo. Yo sé que hay ciertas citas de la hermana White, hay que ver los contextos, donde ella habla desde el púlpito el sábado por la mañana. Pero nosotros estamos trabajando con personas del mundo que están acostumbrados a ese sentido de humor. Poco a poco ellos van a cambiar. En el proceso no es malo, pero dice: bienaventurado el hombre y la mujer que se deleita en las cosas de Dios. No como cualquier árbol, un árbol frondoso. Estaba mirando un árbol, uno de guanábana que hay ahí, y parece que había uno con una guanábana bien grande, y en la noche parece que alguien se la caminó la guanábana ahí. Pero ahí, yo las conté, a ver si alguien se lleva otra. Me imagino que esos serán para acá. Porque esa, le dije al pastor de Gracia, esa va a ser para mí, esa me la llevo para allá. Entonces, dice: da fruto a su tiempo, sus hojas no caen. Y no estamos hablando acá del cabello, no. Se está refiriendo al sentido anímico. Es una persona alegre. ¿Te imaginas? Vamos a predicar viene un visitante a la iglesia. No, si yo para ser adventista tengo que poner esa cara de amargado, ¿para qué voy a seguir yendo a esa iglesia? ¿Comprenden? Y hay gente que es así. Yo fui pastor en una iglesia en el sur de California. Y recuerdo que en una ocasión uno de los diáconos me dijo, recién llegado a la iglesia: pastor, ¿ve a aquella hermana que está allá sentada? Sí, ¿quiere que pite como un tren? Y yo le dije: ¿cómo es eso? Sí, pregúntele cómo está. Y de veras le dije, al final del sermón: hermana, ¿cómo está? Empezó a quejarse, era algo terrible. Y hay cristianos que son así, mis hermanos. El cristiano que está como estos árboles da fruto. ¿Quieres que tu grupo pequeño produzca fruto? Que haya alegría. Y además dice: todo lo que hace prosperará. ¿Quieres meterte tú, embarcarte en alguna empresa, en algún trabajo, sea de la iglesia o fuera de la iglesia, y que te vaya bien? Aquí está la clave. Imagínense ustedes este lugar sin árboles, lo que sería. El beneficio de los árboles. Los árboles no solo son fuente de alimentación, papayas, mangos, naranjas, vi naranjas agrias por acá, todo tipo de frutas, ¿se imaginan? Fuente de alimentación, fuente de protección, refugio. Sin los árboles bajan considerablemente la temperatura. Los árboles son fuente de medicina. Usted va a ver los farmacólogos de todo el mundo en los bosques lluviosos, como en las selvas de las Amazonas, donde de los árboles, de las plantas, extraen medicamentos, tiaminas, antibióticos, analgésicos para curarnos. Y cuando Dios nos compara a nosotros como árboles, Él quiere que nosotros seamos eso, fuente de alimentación, fuente de refugio, que seamos fuente de medicamento, que seamos el antibiótico que aminore o que combata el virus del pecado que está minando la sociedad en que vivimos. Dios quiere que seamos el analgésico
¿Cuál es el analgésico más famoso en Costa Rica? Es la Mejoral, la aspirina. Mejoral mejora. Dios quiere que seamos esa aspirina que alivia el dolor, no que seamos esa saeta que con nuestras palabras, con nuestras miradas, aún hacemos doler. Como la esposa que le dijo a la esposa, al esposo: me casé por tus ojos, pero no por los que me pones ahora. Porque a veces hasta con la mirada acusamos y maltratamos a las personas. Los árboles son fuente de condimentación. Y usted va a ver que la canela es un arbusto. La canela es un arbusto. Y qué rico el té de canela. O las galletas de canela. Hoy habían unas ahí, creo que tenían un poco de canela. Y los árboles también son los pulmones de la tierra. Son fuente de oxígeno. Y cuando el Señor en el Salmo 1 nos está comparando con árboles, Él quiere que nosotros seamos esa fuente de oxígeno que vaya a oxigenar a un mundo que está asfixiado en el pecado. Es una metáfora maravillosa. Pero ¿cómo podemos ser nosotros, hermanos, como estos árboles? Que siempre dan fruto, sus hojas no caen, alegres, y todo lo que hace prospera. Si queremos ser como estos árboles, tenemos que crecer como estos árboles. ¿Y saben para dónde crecen los árboles? ¿Cómo? Trees grow upward. They go upward because they need the sun rays. Crecen hacia arriba porque necesitan los rayos solares. Las plantas sin el sol mueren. Las plantas sin el sol mueren. Y aún a veces se deforman buscando los rayos del sol. ¿Y quién es para Jesús, para el cristiano, el sol de justicia que nos alumbra, nos vivifica, el que nos oxigena, el que nos da el antibiótico para curarnos de las llagas del pecado, el que endulza y condimenta nuestra vida, si no es Jesús? Yo soy de Costa Rica, pero ustedes ya se dieron cuenta que yo hablo más como mexicano que como costarricense, porque viajo mucho a México. Voy a estar en México en pocas semanas. Estuve en México hace 3 semanas y estudié en México. Mis mejores amigos son mexicanos y en México aprendí muchas cosas, y entre las cosas que aprendí en México es que el mexicano es gente de mucha oración. Cuando usted habla con el mexicano te dicen: órale hermano, órale pues, te dicen. Así que tiene que ver con... Pero yo aprendí, ¿sabe? Que en México se come mucho chile. Se come mucho chile. Y hay muchos tipos de chile. Hay muchos tipos de chile. Pero normalmente el chile crece hacia abajo, como el jalapeño, el chile de palo, aún el chiltepín, esos chiquitos que pican mucho. Pero hay un chile silvestre que a mí me gusta mucho en México. Le llaman los mira para arriba, que en inglés sería the upward looking pepper. Y es una planta silvestre. ¿Cuántos conocen los mira para arriba? Oh, ¿hay algún mexicano por acá? No hay. Bueno, los mira para arriba crecen hacia arriba, y me gusta mucho los mira para arriba porque el chile mira para arriba te quema en la boca, no en el vientre. Hay algunos que en la boca no te queman, pero cuando llegan al vientre después, por eso te dicen que dicen que el chile es muy bueno para la memoria, porque uno se acuerda que lo comió un día, 2, 3 días después, no sé cuánto,
Pero el chile, a mí me gusta ese porque lo come uno en la boca, te hace sudar la frente y la nariz y las orejas, y llega al vientre, y después al día siguiente no sentiste nada, no te ayuda la memoria, no hay ningún problema con eso. Y resulta que yo me traje una planta y la tenía en mi casa, la tuve por bastante tiempo, pero después que estoy viajando tanto ya no la usaba y tiraba muchas hojitas, y finalmente se la regalamos a un hermano de México, allá donde yo vivo, pero la tenía cerca de la ventana y cada semana le tenía que dar vuelta a la maceta porque las hojas se iban hacia la ventana buscando los rayos del sol. Si queremos crecer como estos árboles, mis hermanos, que dan fruto a su tiempo, sus hojas no caen y todo lo que hace prospera, necesitamos estar buscando a Jesús en todo tiempo. La iglesia es cristiana por Cristo. En el momento que dejamos de ser cristocéntricos, dejamos de ser cristianos. Ir a la iglesia no nos hace cristianos como ir a McDonald's no nos hace hamburguesa. Es Cristo viviendo en nuestro corazón, operando esa transformación, lo que de veras nos va a hacer a nosotros cristianos. A mí hay un árbol apricot, que en México le dicen chabacanos, y me parece que en Costa Rica creo que le dicen melocotón. Es una fruta, no es durazno. Damasco le dicen en Sudamérica. En Sudamérica le dicen damasco, cierto. Albaricoque le dicen en unos lugares, o melocotón, albaricoque, es amarillo, el jugo es riquísimo. Y yo planté, sin saber mucho de agricultura, planté uno en mi casa. El sol venía por este lado y yo lo planté en este lado de mi casa, en una esquina. Como no le pegaba el sol, las ramas crecieron y daban un giro de 90 grados alrededor de la casa, buscando los rayos del sol para poder subsistir y crecer. Si tú, líder de grupo pequeño, anciano de iglesia, delegado de tu iglesia, si tú quieres crecer como estos árboles que siempre dan fruto, todo lo que hace prospera, tenemos que hacer malabarismos y sacrificios para buscar a Jesús. Porque vivimos en un mundo donde Cristo tiene mucha competencia. El fútbol, la televisión, la radio, el diario, la internet, hay tantas otras distracciones. Necesitamos estar en conexión con esa fuente que nos vivifica. Y de los árboles aprendemos esa gran lección. Not only trees grow upward, they also grow downward, hacia abajo. Los árboles no solo crecen hacia arriba, sino también hacia abajo. Y hermanos, si usted le tomara una radiografía a un árbol, por ejemplo a un nogal, y yo se lo digo por experiencia, cuando el nogal tiene unos 20 centímetros de altura, unas 10, 12 pulgadas de altura, las raíces hacia abajo, usted va a ver que van a tener más o menos la misma distancia que tiene arriba, 10, 12 pulgadas hacia abajo, y se esparcen también a los costados. Las raíces, mis hermanos, a los árboles no solamente son la fuente de alimentación, sino que son un ancla firme que los va a mantener firmemente arraizados y anclados para resistir los grandes vientos. Y hoy día, mis hermanos, a mí me da pena. Muchos de nuestros miembros de iglesia son bamboleados y llevados por vientos de doctrinas. Se leen un panfletito o un libro cualquiera y ya su fe fluctúa. Tan
tambalea, se confunden, porque no están firmemente anclados en la palabra de Dios. La hermana White dice: únicamente los que estudian la Biblia podrán resistir los últimos grandes engaños de Satanás. Y qué difícil es, mis hermanos. Qué difícil es seguir la palabra de Dios, porque hay tantas ocupaciones. Debemos leer la Biblia. Muchos libros informan, solo la Biblia transforma. Leerlo. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra. Y se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Hay que leer el Espíritu de Profecía, pero el Espíritu de Profecía nos dice que hay que leer la Biblia. Y ella dice: mis escritos son una luz menor que conducen a la Biblia, a la luz mayor. Si vosotros hubierais hecho lo que dice la Biblia, Dios no hubiera visto necesidad de los testimonios. Pero como os habéis apartado de la Biblia, Dios os ha dado los testimonios para conduciros de regreso a la Biblia. Por eso les enseñé cómo hacer discusiones, sesiones de grupos pequeños interactivas directamente de la Biblia. Directamente de la Biblia. La Biblia encontramos nosotros poder. Poder. Not only trees grow upward and downward, they grow also inward. Si usted va a observar, si usted corta un árbol transversalmente, usted va a notar que los árboles tienen como anillos, pero en realidad no son anillos, son conos. Son conos. Porque si usted corta un árbol abajo, usted va a ver que la circunferencia de los anillos es mayor y tiene la misma característica de los anillos arriba. Son conos. El cono más exterior se llama la corteza. Y el que sigue es el más importante, porque es por donde circulan los alimentos anualmente. Cada año se añade una capa más, un cono más. En inglés le dicen el cambium. No sé cómo se le dice en español a esa capa del árbol, la que está, pero es la más importante, porque de allí entonces vienen los alimentos, los fósforos y nitratos. Los árboles necesitan mucho fósforo y mucho nitrato. Las raíces absorben el fósforo y el nitrato, lo llevan por esa capa que está justamente antes de la corteza, y en las hojas esos alimentos son elaborados en un proceso que se conoce como fotosíntesis, con la clorofila. Mis hermanos, Cristo es el que hace ese proceso. Es el Espíritu Santo que nosotros agarramos la palabra de Dios y la va a procesar en nuestra mente. Es el Espíritu Santo, no nuestras propias ideas. Hay predicadores y hay también escritores y personas que producen casetes y DVDs y CDs que aparentemente tienen la verdad, pero hermanos, no se dejen llevar por ellos. Muchos son engañados. Recuerden que tenemos 28 creencias fundamentales. Y a mí me da pena cómo es que hay muchos hermanos que siguen. Aún yo estuve en Australia hace unas 8 semanas y me encontré con, ¿cuál es el nombre de este pastor centroamericano? Y estuvimos contando, fíjese, media docena de pastores centroamericanos que no están más en la obra, plantaron sus propias iglesias, grandes predicadores, pero no están en la iglesia. Cuidadito, debemos mantenernos firmes en la verdad.
El papel aguanta lo que le escriban, hermanos. Ya porque está escrito en un librito, no crea que es verdad absoluta. Es la palabra de Dios con el Espíritu Santo la que nos va a ayudar. No solamente los árboles crecen hacia arriba, upward, downward, hacia abajo, inward, la unidad. Y el diablo trata de quebrantar la unidad en la iglesia y en los hogares, porque la iglesia está formada de hogares. Y cuando el hogar está dividido, eso se va a reflejar también en la iglesia. Él causa división, porque un ejército dividido no va a progresar. Pero de los árboles aprendemos unidad. Es más, usted puede ir al bosque y usted va a ver que el roble, el cedro, el caoba, el guayabo, el guanábana o guanábono, todos crecen juntos y comparten el mismo terreno. Y usted los va a ver de todo tamaño, de todas edades. Inclusive usted va a ver árboles chicos de guayaba, jovencitos, bebitos, jóvenes, que de alguna manera los árboles grandes permiten que los rayos del sol penetren y aprenden a vivir juntos. Nosotros tenemos que aprender a vivir con todos los hermanos. No importa el color de la piel, la nacionalidad, no importa la edad, no importa el sexo, tenemos que buscar la unidad. El diablo no la quiere. Es más, si usted lo tomara una radiografía al subsuelo donde crecen esos árboles, le diríamos en inglés un CAT scan. En español sería un TAC, ¿no es cierto? Una tomografía electrónica. Usted va a ver que las raíces en los bosques del cedro, del roble, del caoba, del guayaba están todos entrelazados, y eso les da fuerza. Cuando viene un viento y las raíces de uno está flojo, esas raíces están agarradas de otras raíces y así forma fortaleza. De los árboles aprendemos eso. Y es cierto que hay blancos, azules y rojos, pero todos somos unos. Nuestra bandera es el manto ensangrentado de Jesús. No porque yo soy de la Asociación de Panamá o la del Centro o la de Chiriquí, no. Tenemos que aprender a trabajar unidos. Y hermanos, yo quisiera apelar por los jóvenes. Nosotros los adultos tenemos que ser pacientes con los muchachos. No queremos que la iglesia se quede sin jóvenes como está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero tenéis que recordar que son diferentes. Así es que los árboles no solamente crecen hacia arriba, hacia abajo. They grow inward and they also grow outward. Y es maravilloso, mis hermanos, cómo es que los árboles se las ingenian para proliferarse. Por ejemplo, el cocotero. El cocotero usa las corrientes de agua y los vientos. Y hay cocoteros, estoy seguro, de Panamá, que van del Atlántico por algún lugar y las corrientes se los llevan a otras islas del Caribe o en Sudamérica. Donde yo vivo hay un árbol que se llama el cottonwood, árbol de algodón. La semilla es chiquitita y está toda cubierta de fibras como de algodón. Y en la primavera se abre, sopla el viento y se las lleva por todo lado. Los árboles utilizan diferentes métodos para proliferarse. Hay uno que es para mí favorito, porque me gusta mucho el fruto. Es el árbol de mora, no la planta, el arbusto de mora que tiene espinas. En inglés le llaman mulberry tree. Árbol que crece 3, 4, 5 metros y la mora empieza verde, después se torna amarilla, rojiza
anaranjada y después se pone marrón, púrpura, morada, y es dulce. Pero tiene una peculiaridad, que la semilla no es digerible. La semilla está cubierta por una película que no es digerible. Entonces el pájaro se come la pulpa, digiere la pulpa y después vuela y planta la semilla con todo y abono. ¿No es maravilloso? Tenemos que utilizar diferentes métodos para alcanzar a diferentes personas. No podemos alcanzar a una generación de MP3 con tecnología de long play, ¿comprenden? No podemos alcanzar a los jóvenes con tecnología de DVD, con tecnología de long play. Tenemos que utilizar diferentes métodos para alcanzar a diferentes personas. Dios nos ayude, mis hermanos, para que podamos crecer como los árboles. Dios nos ayude a nosotros, líderes de grupos pequeños, nos ayude para que podamos crecer como estos árboles, que siempre demos fruto, que nuestras hojas no caigan y que todo lo que hagamos prospere. Pero para ello tenemos que en primer lugar mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que agarrarnos con los dientes, con las uñas, con todo de la Biblia, la palabra de Dios, buscando la unidad y predicando el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor: Señor, ayúdame para que yo pueda crecer como estos árboles? Tú me has llamado para el liderazgo y dame la fuerza, la entereza para poder crecer como ellos. ¿Hay alguno que quisiera expresarlo poniéndose de pie? Amén. Les invito a orar. Dios Santísimo, gracias porque nos has llamado a ser tus hijos, a ser líderes. Gracias, oh Padre, porque pertenecemos a esta gran familia mundial de hijos tuyos. Y en forma especial queremos pedirte por estos hermanos de Panamá, cada uno de estos líderes, sus pastores, los administradores. Danos la fe de mártires y la valentía de soldados, para que podamos seguir adelante en este camino ascendentes hacia el cielo, creciendo como árboles, con nuestros ojos puestos en Jesús, en unidad, en la palabra de Dios y predicando el Evangelio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.